en Corriente Podcast. Eres un impresentable. Y no voy a seguir leyendo por discreción. ¿Vale? Uy. Marino me echa de su discoteca. Fue? No, vale. Yo le dije, vale, porque, Emily, te estoy diciendo que yo sé lo que valgo. Claro. Si me voy de tu sala, donde yo estoy manejando, y allí yo era como un segundo, ni siquiera un segundo, yo era un empleado más. Porque allí Luigi tenía su nombre, Claro. y Luigi era quien manejaba la sala. Claro, claro. Y eso, si tú me echas de tu sala, y eso, me llama Luigi, me dice, oye, ¿qué fue lo que pasó con Marino? Y tal, digo, no, digo, mira, pasó esto y esto. Ahora te voy a decir dónde vino el conflicto de verdad. Él me echó de la sala, ¿verdad? Yo no trabajo con él, no pasa nada. Yo recuerdo que en ese tiempo yo vivía con la madre de mi hija mayor, estábamos nosotros de aniversario, nos ponemos papichulo un sábado y cogemos a celebrar el aniversario de nuestra relación. Cuando llego a la puerta del casino, yo recuerdo que había un seguridad muy famoso rumano, pero el tipo y yo nos llevábamos súper chévere. Y eso, en un acento muy rumano, así español, me dice, sí, yo lo siento, pero dice Marino que tú no puedes entrar a esta sala. ¿Cómo fue? La entrada prohibida directamente. Y de ahí, de ese apartón que él me dio, de esa, que no sé ni cómo llamarle, yo diría que él se reservó. Te vetó. Sí, exactamente, de ese veto, exactamente. De ese veto. Y él se reservó el derecho de, y la gente, hubo gente que me dijo, pero llama a la policía porque tú no has hecho. Digo, no, yo tengo que llamar a nadie. Digo, yo me voy. Me senté en mi casa, al día siguiente, volví, hice uso de mis redes sociales, hice un comunicado, y entonces fue cuando Chus Zapico me escribió y me dice, ¿qué nace? Y nace el Proyecto Prada. Ok. Y el Proyecto Prada, yo cuando salí de ahí, que subí la escalera del casino, pisé duro al salir y dije, le voy a dar 3 meses a esta discoteca para que siga de pie. Chus me llama y me dice, mira, está la discoteca Go cerrada, Juan la está alquilando. No es con Juan, es conmigo. Digo, vamos a darle. Y empezamos una de las guerras más agresivas de la que se ha vivido en el ambiente nocturno en Asturias. Nada que ver con Manu. No, lo de Manu fue eso fue un ensayo de tal. Óyeme, es que Luigi y yo duramos 6 meses batallando por el control de Asturias. De la noche. De la noche, 6 meses con una pelea, que eso nos llevó a lo personal, quizás porque Luigi y yo, donde nos encontrábamos, hacíamos uso de lo profesional que somos. De verdad te lo digo, porque fue aguerrida la cosa. Hubieron ofensas, hubieron... ¿Que se fueron a nivel personal? Sí, hubo cosas que se manejan de forma personal, se hicieron estrategias macabras. De ambas partes. De ambas partes. Yo soy una persona que yo con presión trabajo que te cagas, literal. Con presión. Ahí es que tú te pones creativo. Yo me siento en mi casa, literal, yo se lo voy a hacer sentir, gente, para que vean, para los que no entendieron el conflicto que hubo con Manu. Cuando tú me aprietas y yo dejo de percibir 2 euros de mi trabajo nocturno, ahí yo me pongo creativo, entonces yo dejo de dormir 12 horas, creando cosas. Madre mía. Creando cosas. Y eso me pasaba, y yo sé que Luigi es igual que yo. Yo a Luigi le tengo mucho respeto, porque yo creaba, Luigi creaba, yo me inventaba una fiesta, Luigi se inventaba una fiesta. Ellos me tumbaron, yo recuerdo que me tumbaron un concierto con Frank Reyes, que a mí eso me dolió muchísimo. Ahí fue cuando yo apreté muchísimo. Ahí fue que te llenaste de rabia. Sí, me llené de rabia, porque era un concierto que ya yo lo tenía publicitado, y Marino, por sus influencias y su poder económico, pues pudo hacer el contrato. Y cuando yo vi que también había una falta de comunicación entre el empresario Eric Music y yo, que en ese tiempo teníamos Eric Music, que es de Barcelona, sí, que de trae Barcelona, un montón de artistas. Bueno, el caso fue que Eric Music le pasó la fecha a ellos por una situación que tuvimos con un artista que habíamos hecho anteriormente, que luego ya Eric me pidió disculpas por la situación que se presentó, porque fue un malentendido. Y yo había anunciado al artista con el permiso de Eric, que me había dicho, ponme el 50% más adelante. Ellos se adelantaron, pusieron el 50% de dinero. Y ya el que ponga el dinero lo tiene. Eso es. En fin, eso fue una guerra pero súper grande. Esto no tiene que ver nada de Ucrania y Rusia, no. Esto fue Israel e Irán. O sea, vamos, esto fue una cosa que... Ay, saque de guerra y de todo. Y claro, como siempre digo, el que está con Dios, el que hace sus cosas bien hechas,
siempre tiene la oportunidad de salir ganador. Entonces, vamos a recapitular. Guerra número 1. No, te van a decir el papá de los conflictos. Guerra número 1, la GO. Guerra número 2, el casino con Marino. Guerra número 3, Prada. Prada versus... versus Luigi. Luigi sale a Acapulco. Entonces, guerra número 4. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo quiero dejar claro. Dilo. Que este conflicto fue innecesario. ¿Innecesario por qué? Porque yo entiendo que... ¿Cuál conflicto? Yo me refiero a lo que pasó con Manu y Bossa Nova. Ok. Tú sabes, cuando Manu viene a mí, viene por las recomendaciones que Yulisa y un grupo de dominicanos le hicieron a Manu, de que si él iba a emprender un proyecto tan grande, porque acuérdate que Manu lo que tenía era un pub. Sí, tenía el Bossa Nova, no saben, tenía el Bossa Nova ahí en la Gaspar García, que ahora es el diablo. Y Manu me llama, yo estaba en mi momento time de cuando yo salí, porque eso es otra versión, cuando yo salí a pinchar fuera de Asturias, que yo me dediqué a venderme como DJ, claro, y a capitalizar mi figura, exactamente, que yo viajaba a Italia, yo estaba muy bien también con las giras. También organizabas, claro, sí, vendía artistas y tal, yo estaba viajando el mundo. De hecho, yo cuando me reuní con Manu, creo que hacía poco, llegaba yo de Estados Unidos, una gira fabulosa que tuvimos por allá. Y fuiste a Japón. Y estuve en Japón, estuve en China. O sea, gracias a Dios nosotros de la música podemos decir que hemos viajado el mundo. Tú puedes decir que cuando te unes a Manu no era que necesitabas trabajar. No, de hecho el acuerdo... Igual necesitabas una pausa, un descanso, un lugar fijo. Ni siquiera eso, ¿no? Emily. Es que, de hecho, el acuerdo que él y yo hicimos era que yo no paraba de hacer mis cosas y yo le colaboraba. Ok. En ayudarlo porque necesitaba una gente que tuviera nombre y que sus redes le funcionaran para que la gente conociera del proyecto Bossa Nova Acapulco. Atrayera al público. Exactamente. Yo lo que hacía era que los sábados me lo tomaba para quedarme aquí, pero había veces que yo ni siquiera podía ir sábado. Y que hay que reconocer que el tiempo que estuviste ahí fueron noches muy buenas. Sí, y el comienzo, como todos los comienzos. Yo creo que quizá los números que se estaban dando allí no fueron los mejores comparado con lo que pasó después. Claro. Porque estábamos comenzando. Pero también tengo que reconocer algo, y es que ellos nunca aceptaron el libro que yo le di, o sea, las pautas que yo le di. Luego sí lo hicieron. Luego que yo salí, ellos lo hicieron. Okay. Y eso, a mí, claro, yo entiendo que si yo vengo aquí y te digo, Emily, tú tienes que poner este color de fondo, esto, y yo me voy por lo que sea, que de hecho nosotros cuando yo salí de donde Manu salimos bastante bien. O sea, salimos amigos, que él me visitaba, fue cuando yo me monté el negocio de Mixer. Ok. Él me visitaba y yo lo visitaba. Y si tú cambias mañana a ese color que yo te recomendé, porque yo entiendo que, bueno, lo analizaste al final, reflexionaste. Entonces, si tú sales bien de allí, ¿en qué momento empieza el problema? Yo monto Mixer. Ok. Le doy 2 años en mi local, que tú fuiste parte fundamental de todo, porque cuando eso tú tenías tu local, yo tenía el mío, hacíamos muchas actividades juntos. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me voy, si yo seguía con mi modus operandi, que era atendía mi local y me iba de gira cuando tenía un artista. De hecho, yo llegué a venderle artista al Bossa Nova, que yo tenía de gira, y venía y lo presentaba allá, y luego lo presentaba en Mixer, en plan Chelcha, porque se quedaban aquí un lunes, un martes conmigo. Y eso que pasó con el doble de Daddy Yankee, pasó con el doble o sea, fueron varios. En fin. Pero cuando yo me fui a trabajar a La Buena Vida, a lo que es hoy el proyecto Latino 360, ahí fue donde comenzó el conflicto. Hubo un conflicto de intereses que yo creo que Manu no supo manejar, porque él debió sacarle provecho a eso y no entablar una guerra innecesaria con nosotros. Digo entablarla porque al final él fue que la comenzó. Yo nunca llamé a la policía, a mí nunca me interesó que él dejara de tener gente. De hecho, yo nunca vi a Manu y a Bossa Nova como competencia, porque yo hice lo que debió hacer un productor. Tú tienes una gente, por ejemplo, yo calculé esto, y esto lo voy a dejar aquí como materia para los que tienen locales, lo voy a dar aquí y para el que trabaja la noche.
Si Emily, que es mi amiga, y era el caso de Manu, que tenía que es mi amiga, está manejando el público dominicano, y yo voy a un local, Sí. yo tengo que tratar de buscar una alternativa. ¿Qué yo hice? Yo me rodeé de un grupo de gente que yo sabía que iba a tener incidencia en otro público. Sí, porque es que son públicos distintos. Totalmente distinto. Yo sí distintos. sabía que al momento dado que la buena vida, y mira, Prendiera, sí, y también iba a traer ese punto. y eso, y Latineo 360 era un proyecto de temporada. Sí, me acuerdo que me lo dijiste. De hecho, cuando Latineo 360, Paco me llama, me dice, Civil, quiero que hagas una fiesta latina un domingo. Ya yo tenía mis vacaciones para República Dominicana programadas. Lo recuerdo, sí. Y yo le digo, yo no puedo ahora, digo, yo estoy de vacaciones próximamente. Y me dice, no, arráncalo. Y deja a alguien ahí. Arráncalo. Y en ese sentido, no era solamente que lo arrancara, no, me dice, vamos a hacerla. Y el primero que hicimos lo hicimos en enero, perdón. Que Finales de enero. Sí, a finales de enero, porque yo me iba la semana siguiente. Cuando él vio la incidencia que tuvo el primer latineo, me llama a las 10 de la mañana del día siguiente, Civil, Esto hay que repetir. esto hay que repetirlo. Y prepárate porque creo que te voy a dar los domingos. Claro, Paco tiene un socio, me imagino que tiene que hablarlo con su socio. Claro. De manera organizada. De manera organizada, y es una empresa, o sea, la buena vida. Yo he aprendido tanto en este año y tanto que tengo en la buena vida que tú no te imaginas, Emily. Porque es una empresa totalmente estructurada establecida y organizada. Allí todo se organiza, allí todo se discute, allí yo tengo que mandar presupuesto, tengo que mandar todo lo que yo necesito hacer. Yo tengo que decirle a la buena vida, mire, esto es lo que yo tengo este mes, estos son los gastos. Ellos lo analizan, ellos lo analizan, no. Claro. lo aprueban o no. Y hay cosas que me dejan libre albedrío, como por ejemplo ahora en Semana Negra, yo me encargo de organizar todo y yo mandé, esto es lo que yo tengo en Semana Negra. Y el jefe me pone, visto bueno, dale para adelante. Ya. Por ejemplo, el día de ayer yo llamé a Paco, le dije, Paco, tengo esta idea para esto. Dale. Lo que tú entiendas. Ya. Entonces dice que Manu se llena de odio. Sí. Cuando ve que esta fiesta, que empezó para ser un solo día, una sola vez, en una sola ocasión, empieza a repetirse. Sí. Y ya Manu empieza, la gente que van al latineo, y yo creo que fue el error más grande que ellos hicieron, porque fue de dónde. Presten atención a esto. El error más grande que cometió el Bossa Nova fue no dejar entrar la gente cuando salieran del latineo allá a Sala Acapulco. Esa era una pregunta que yo te iba a hacer. Es cierto, tiene que ser sincero, bueno, ya tú lo estás haciendo, me gusta eso de ti. ¿Es cierto eso de que en más de una ocasión le bloqueaban la puerta a la gente para que no entrara? ¿A una cierta hora? Sí, y yo creo que el error más grande que lo hicieron con hacerlo con muchos, hacerlo con Yulisa, con gente que trabajaba conmigo, con otros, fue que a algunas personas le abrían y a otros no. Acuérdate que el casino, Sala Acapulco Bossa Nova solamente abría la parte de arriba que era de la barra. Por eso se dio un ambiente tan bacano, porque todos estaban ahí apiñados. Los domingos, recuerdo yo con DJ Menor, era solamente en la parte de arriba. Yo te puedo decir que allí habían normalmente unas 80, 100, igual máximo no creo que llegaran a 100. Sí, no hay. En ese pequeño espacio, creo que no. De los domingos. ¿Qué pasa? Que es que el primer domingo que yo arranco, yo meto 180 personas. Todo esto contabilizado porque yo quería tener una idea de lo que yo podía hacer. El segundo domingo ya yo no estaba aquí en España. Ese lo lleva Gerald, que fue cuando yo le puse una corona al hijo mío y le dije, ven conmigo. Porque se la ganó. Se la ganó. El segundo domingo metemos 250 personas. Cuando yo regreso de Dominicana, que yo falté 2 domingos, esos domingos yo producía desde allí, Gerald ejecutaba, haciendo lo que yo le decía, y trajimos al zorro, traímos cosas novedosas, que eran novedosas para el domingo. Sí. Pero a todo eso yo tengo que agradecer primeramente al primer público que me apoyó, que fueron los colombianos y los venezolanos. Eso es verdad. Yo era una de las clientas que cada domingo estaba metida en el Bossa Nova, antes del Latineo 360. Entonces, cuando el Latineo 360 se prende, es cuando la gente empieza a ausentarse los domingos del Bossa Nova, meterse en los domingos de la buena vida. Y te voy a decir por qué. Pregúntame por qué, como dice Sergio Vargas. ¿Por qué? Pregúntame otra vez. ¿Por qué? Un domingo de esos, iba entrando mi señora esposa, que salía porque entendíamos que no teníamos conflicto con ellos,
Salía de Latineo 360 con unas amigas, iba entrando al Bossa Nova, eso estaba lleno de gente, te estoy diciendo que yo tenía 300 y pico de personas allí, y cuando ella llegó, a ella no la dejaron pasar. Y a otras ella, personas sí. Sí, y la gente que estaba ahí, que eran seguidores míos, se dieron cuenta de que había un conflicto y entendieron. Al otro día, yo tenía ese día lleno de mensajes. Uy. Están cogiendo la presión, civil lo jodiste, civil tal, digo, si yo no estoy haciendo nada, yo lo único que estoy haciendo es trabajando. Y yo creo que eso fue el detonante porque la gente nos vio como víctima a nosotros. Y esto, atención, Manuel y Vivi, incluso ustedes no sabían esto, pero el hecho de ustedes dejar a esa gente fuera, y eso lo he hablado yo con gente de su equipo de trabajo, el hecho de ustedes montar esa agresión, que era fácil, ¿sabes lo que yo tenía que hacer en ese momento? Y hubiésemos estado los dos compitiendo a esta hora. Si ellos hacen así, abren la sala completa y dejan esa avalancha de gente que le entren a su discoteca, y hubiesen tirado como ellos tiraban hasta las 6 de la mañana, porque yo cerraba a las 4. Y más de uno entendió que no era la forma de actuar y dejaron de ir. Ya. Y el domingo siguiente llegaron allí solidarizados con esta persona, gente que yo te puedo mencionar nombre aquí. No es necesario. Gracias. Que eran clientes habituales de ellos, y ellos saben de lo que les estoy hablando. Eran clientes habituales de ellos. Y tú sabes lo que hicieron. Civil, yo estoy aquí porque yo vi la semana pasada que dejaste a tu mujer fuera del local. ¿Ahí te llenas de odio y haces el live que hiciste? No, todavía no. ¿Cuándo fue que te llenaste de odio y hiciste ese live? Un día eran las 3:35 de la madrugada y llegó la policía a La Buena Vida. Ya Manu y la administración de Bossa Nova sabía el problema de un conflicto que tenían de intereses, porque es que el horario mío, yo cerraba a la hora que tenía que cerrar. Me podía robar 2, 3 minutos y tal. Sí, la verdad que esos locales, no solo La Buena Vida, todos los locales de esa zona se caracterizan por cerrar en su hora. Exactamente. Y nosotros podíamos entendernos media horita más, 15 minutos más, y llega la policía allá. Cuando la policía ya llega directamente diciendo, a ustedes lo denunció otra discoteca que ustedes no han cerrado. Porque si hay una cosa que tiene la policía para lo que nos vende de otros países aquí en España, es que tú denuncias, ellos van literalmente y dicen... No te dicen el nombre, pero si te dicen fue una denuncia de X situación. Y el policía igual nos dijo a nosotros, bueno, es que igual si no hubiesen llamado a nosotros ni siquiera porque ustedes nos molestan. Y eso. Sí, nos están... Ahora pregúntame dónde vino el detonante. ¿De dónde vino el detonante? ¿Por qué live? Porque es que yo te voy a decir una cosa, aunque haya pasado tiempo, son incógnitas que tiene más de uno, son preguntas que se hace más de uno. ¿Por qué ese live tan duro? Porque le diste duro. Porque el señor Manuel, en una conversación con alguien que él y yo sabemos con quién la hizo el comentario de que él por sus cojones, eso lo hizo en la puerta de allí del Bossa Nova, y lo escuchó todo el mundo, él por sus cojones había llamado a la policía. Lo dijo. Sí, y después su señora esposa dijo que si, y creo que lo habían publicado yo en Facebook, bueno, que si aquí nos íbamos a joder todos. Yo creo que no tengo la seguridad, sí, ahora no lo recuerdo, pero algo parecido. Igual si eso ya en ese tiempo habían publicaciones. Sí, te lo mando, sí, todavía, yo creo que me desbloquearon, no sé, te lo mando porque creo que yo tenía por ahí algún capture y lo puedes poner aquí debajo si aparece, de que sí, y eso, ahí atentaron contra mi comida. Ya ahí yo me rebosé, porque ya veníamos de un pequeño incidente que yo entendí que no era lo suficientemente importante. Detonador y tal. Fue que, mira, ya la gente sabe, porque estas son cosas públicas, porque se publicaron en video. En una ocasión, Manuel necesitaba un dinero para una situación. Y esto a mí me dijo mucha gente, que tú de eso no debes hablar. Digo, sí, son cosas que pasaron que fueron detonantes. Y por eso yo decía que él era amigo mío, porque yo te puedo prestar a ti si tú eres amiga mía. Claro. Yo al que no es amigo mío no le presto dinero. Exactamente. Y eso. Y en ese momento él necesitaba para algo, yo le hice un préstamo. Ese préstamo, él tardó en devolvérmelo. Y eso me quedó... En base a su posibilidad. En base a su posibilidad, pero me lo devolvió. Cuando yo fui a buscar el último pago de eso, y creo que el préstamo sí me lo saldó, lo que faltaba era de lo que yo le había trabajado a él, que habían fechas que no me había cumplido. Y eso, cuando fui a hacer el último pago, ya él sabía que yo venía con lo de Latineo 360. Okay.
Y para no pagarme se inventó unas chorradas de cosas. O sea, y a mí eso me molestó bastante. Mucho. Y vuelvo y te repito. Sumando otras situaciones. Exactamente. Ya cuando yo llegué al Latino 360, pues ya yo llegué con ese kit. De por sí, mire, ni siquiera voy a mencionarte lo que se habló en esa porque lo veo innecesario. Y eso, esa reunión cuando él y yo nos reunimos la última vez. ¿Tú entiendes que su respuesta estuvo a la altura de todo lo que tú No. Yo te voy a decir una cosa. Manu hizo a gente perder 45 minutos, pero lo digo porque me lo dijeron a mí. Mira, Manu hizo a gente perder 45 minutos de su tiempo que se quedaron esperando respuestas contundentes en base a lo que yo le había dicho. Y eso. Y yo... ¿No entiendes tú que él quiso ser elegante, respetuoso, es que su elegancia, discreto? No, es que su elegancia lo usó ridícula. Porque es que no tenía argumento, porque es que la gente entendía que lo que estaba pasando, había un solo actor en esto. Y era él, porque los argumentos que yo di, él no pudo rebatirlo ninguno. Lo único que él rebatió, te voy a decir, ¿sabes lo único que él rebatió? Que yo le dije que era un mal hostelero. Eso le dolió mucho, seguro. Y el tiempo me dio la razón. ¿Dónde está Manu? Uy. Emily, te voy a decir esto como primicia, mírame. Ay. Cuando nosotros tuvimos el conflicto, a mí me llamó una persona Sí. del entorno de esa empresa. Sí. Y me dijo, Civil, no te preocupes por Manuel, porque le llamó como Manuel. Y él sabe de quién le estoy hablando. Que a ese señor le quedan 3 fines de semana. Eso fue cuando el conflicto explotó y tal. De hecho, hay muchachos, yo puedo decir nombre, mira, Chamo, Menor, creo que lo único que no lo hablé fue con Jack, pero lo hablé inclusive hasta con camareras de ahí, que yo lo llamé y le dije, abandonen el barco, que ese local lo van a cerrar. Hay que reconocer que la gratitud de esos muchachos que te acabo de mencionar fue grande y me dijeron, no, nosotros nos quedamos ahí porque tal. De hecho, yo recuerdo que la respuesta de Pero tú por respeto a esa persona y el cariño que le tenías, le avisaste. Le avisé con tiempo. Y eso. ¿Mucho antes de que él lo hiciera? Mucho antes. Te estoy diciendo, yo tenía ya 3 meses esperando que la situación pasara porque a mí me lo había dicho el fuerte oficial. La gente que me lo dijo, yo sabía que no hablaba disparate. De hecho, eso estaba en la calle sonando. Y eso. Y lo que sonó en la calle, los empleados de allí, como es el caso del Chamo, que yo se lo dije un par de veces, el Chamo es muy leal, ¿eh? Sí, no, eso Chamo, yo te lo iba a decir. Eso yo te lo iba a decir. Yo lo vi comportarse con ellos y él es muy leal. Digo, Chamo, vente conmigo, que yo te voy a garantizar en la buena vida para que aparte de los domingos conmigo te quedes trabajando allí fijo, porque viene un holocausto. ¿Qué te dijo? Me dijo, no, Civil. De hecho, yo recuerdo, me luce muy simpático que Chamo me dijo, Civil, pero ¿cómo van a cerrar el casino si esa gente está programando la fiesta de fin de año? Y le puse la mano en el hombro como te la estoy poniendo a ti en este momento. Y le dije, es la última fiesta que se va a hacer en el Bossa Nova. Y efectivamente hicieron la publicación de que la última fiesta... Porque y esto yo no lo dije porque lo sabía, sino porque yo tenía más o menos el tiempo que me habían dicho de que eso iba a cerrar, o literal, de que a él le iban a quitar el local. Ahora es que tú vas a demostrar la sinceridad absoluta que tiene tu corazón. ¿Te alegraste de que cerraran el local? No, porque yo no sé si tú viste, yo a llamada de mucha gente, y tengo que reconocer, mira, hay un señor, un joven, podría llamarle así, que es cristiano, que tuvo mucho tiempo en la noche dominicana, la noche de las discotecas aquí, se llama Wellington. No recuerdo el apellido ahora. Él es pastor de iglesia y tal. Pero ese muchacho y yo coincidíamos mucho, él como seguridad, yo como DJ, coincidíamos mucho. Y cuando nosotros tuvimos ese conflicto, que la cosa fue a más y a más y a más. Sí, porque parecía que ustedes en cualquier momento que se encontraran en la calle se iban a entrar a trompar. Por lo caliente que se puso el tema. Sí, se puso muy caliente. Y él me llamó un día y con palabra de Dios me dijo unas cosas y me aconsejó, me dijo, Civil, tú eres más de ahí. Tú no eres así, yo te conozco a ti de hace más de 10 años, ¿qué tal? Tú eres una persona creyente, porque ese muchacho ha tenido la oportunidad de ir a mi casa a orar por mi nueva vivienda. Yo recuerdo cuando me mudé, que obtuve un piso en mejor condiciones, él fue que me lo fue a bendecir y tal. Y nosotros tenemos una cercanía, aunque no andamos todos los días juntos, pero cuando lo vemos nos damos mucho cariño. Hay un aprecio. Sí, y la palabra de Wellington y de mucha gente más, pero yo especialmente la de Wellington porque yo creo que venía como un mandato de Dios.
La necesitabas. Yo la necesitaba porque la manera como él abordó el tema y una persona que no tiene que ver nada con la noche, porque quizás nosotros lo hacían porque entendía que había un conflicto de interés. Ujú. Entonces yo le bajé y fue cuando yo hice la publicación diciendo que mira, que yo paraba esto ahí y tal. De hecho, yo le escribí a Manu. Yo le escribí a Manu que todavía estoy esperando, pero yo le dije, Manu, vamos a reunirnos. Eso fue antes del live. Después Después que la cosa se puso picante. Yo le dije, vamos a reunir, vamos a arreglar esto como dos hombres, hablando. ¿Tú quieres que te diga algo, Emily? Si él se hubiese reunido conmigo, él estuviera ahí todavía. Porque parte de lo que llevó a la negativa de que a él le quitaran ese local, tuvo que ver mucho con ese conflicto, porque ese conflicto encendió las cosas. Y bajó la clientela de Bossa Nova. Claro, y bajó porque es que el domingo te está afectando el sábado. Sí, claro. ¿Me entiendes? La gente deja de salir el sábado porque sale Porque, el domingo. claro, el que tiene 200, 300 pesos para beberse 2 botellas. Lo deja para el domingo. Lo deja que para el la fiesta domingo porque es más sabe que el sabrosa. domingo el civil tiene una pámpara prendida demasiado grande. Porque hay que decirlo que antes del Ateneo 360, la mejor fiesta de los domingos la tenía el Bossa Nova. Porque Menor prendía esa vaina fuerte. Claro. Y yo, de hecho, ya Menor es otro. Menor también tiene mucha responsabilidad y mucho agradecimiento porque yo le hice una oferta al Menor. Eso es verdad. Y el Menor me dijo... Yo era una de las que le decía, que le pregunté una vez, yo le pregunté al Menor una vez, ¿tú tienes un contrato exclusivo con Bossa Nova? Porque es que no estás pinchando en ningún otro sitio. Ya. No hablé del Ateneo ni nada, sino más bien. Sí, o sea, sí, que claro. El Menor estaba en todos los bares Sí, tal, sí, y ese tiempo el Menor... se No, dedicó tú sabes qué pasa, que yo solamente entendí a porque el Menor me dijo, mire, Molleto, ¿sabes que así que nosotros nos llamamos? Me dijo, yo tengo un buen acuerdo económico con Bossa Nova Él me dijo, esa fue la respuesta. y yo no voy a dejar, Claro, ¿entiendes? si está bien Sí, ahí. yo si estoy está bien ahí. Claro. Digo, yo no, pues yo le hice una oferta. Ujú. Yo le hice una oferta y le dije, Menor, digo, cuando tú quieras, tú eres parte del Ateneo 360. De hecho, yo me senté a hablar con Paco y le dije, Paco, ¿tú crees que si porque yo tengo esa facilidad de que gracias a Dios con Paco tengo un buen feeling. Ujú. Digo, si yo me robo al Menor, literal, así fue que le dije. No, porque así hablamos los Sí. dominicanos. Tú me lo pones aquí el sábado. Y Paco me dijo, bueno, lo estudiamos. Y eso. Claro. Y yo le dije al Menor, pero el Menor me dijo, oye, esto. Digo, no, pues venga, siga su camino. No, se respeta, claro. Y nos vemos Quede porque el Menor y respeto. yo como competencia nunca hemos recibido una falta de respeto. Ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. Todo lo contrario, Menor me llamaba y me decía, joder, Molleto, lo estás haciendo súper bien. Un respeto y una admiración. Claro, acuérdate, Emily, que los domingos eran míos en Mixer. Claro, es que si nos ponemos a analizar realmente, pasó de ser domingo Miser, domingo Bossa Nova, domingo la Ateneo 360. ¿Vas a seguir trayendo artistas? Te voy a recomendar que la parte de los artistas la deje para otro podcast. Diablo. Señores, mire, si yo le enseño la cámara, tenemos 1 hora, 3 minutos y 10 segundos grabando. Ay, Y es que me quedo con ganas de más. Y es que hay más. Hay más. Hay más. Le prometo que vengo a hacer un especial con Emily de cosas que la gente no sabe que nosotros hemos hecho. Ya. Hasta luego, nunca. Gracias, Nervo. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y activar la campanita, porque siempre tenemos más en Corriente Podcast. Gracias, Negro. A ti, mi amor, gracias. En Corriente Podcast.